yo soy un asesor financiero fiduciario, lo cual quiere decir que yo no trabajo por medio de comisiones. Yo no tengo ningún producto financiero que venderte, sino yo solamente te voy a asesorar. Entonces, por ley, yo te tengo que dar a ti lo que a ti más te beneficia. Dediqué mi vida desde ese momento a aprender cómo se mueven todos los diferentes activos, porque mucha gente piensa que nada más existen las acciones o los stocks, pero también existen los bonos. También juegan un papel las materias primas, como decías ahorita, el oro, la plata, el café, el cobre, y cómo todos interactúan por medio de las tasas de interés. Yo siempre trato de estructurar una cartera donde no tengas tú que estarte preocupando de lo que va a hacer el mercado, porque la realidad es que no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es cuánto ahorras mes con mes. Entonces todo tu enfoque debe de ser que una vez que hayas cubierto de 3 a 6 meses de ahorro, todo ese dinero tú vas a tener la disciplina de invertirlo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en una cartera diversificada. ¿A qué me refiero a esto? Hay 3 índices que siempre salen en la televisión, que es el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes. Vas a escuchar también del Nasdaq, que básicamente son compañías de tecnología. También vas a escuchar del Dow Jones, ¿sí? Entonces estos 3 índices, lo único que son es una recolección de cómo está la economía en Estados Unidos. Es una manera muy sencilla de verla. Por eso a veces vas a ver que a veces sube el mercado, a veces ves que baja. Pero a la vez lo que tú estás haciendo es que estás invirtiendo en muchas compañías en la economía de Estados Unidos. Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy tengo como invitado al asesor financiero certificado Marco Rodríguez, quien es miembro del equipo asesor de Westwing Capital, una prestigiosa firma independiente de manejo y estrategia de inversiones que ofrecen servicios claves como son sucesión de negocios, valuaciones, planeación estratégica de impuestos, filantropía, protección de activos, entre otros servicios. En esta charla, Marco nos contó sobre sus orígenes en la ciudad de Sonora, México, cómo fue que descubrió su pasión y amor por las finanzas y cómo el conocer de finanzas puede cambiar el futuro de tu familia y de tu negocio. También nos compartió cómo su superpoder es el simplificar para sus clientes la complejidad de las finanzas, siempre pensando que le estuviera explicando a su madre estos complejos conceptos financieros. Te invito a que disfrutes de este educativo episodio lleno de conceptos y herramientas financieras que puedes aplicar hoy mismo para tu propio beneficio. Vamos pues a subirnos al ring. Hola, antes de que empieces a disfrutar de este gran episodio, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Aunque no lo creas, muchas personas que ven nuestros episodios no están suscritas. Te pido nos apoyes de favor a seguir creciendo y a que juntos sigamos disfrutando de las charlas y lecciones de nuestros invitados. Ayúdanos y súbete al ring. Convertimos las soluciones de empaque industrial y la logística en una experiencia ágil y sin complicaciones. Nuestro exitoso récord comprobable y compromiso de 17 años sirviendo a la industria de manufactura, retail y gobierno federal americano son la mayor garantía de satisfacción. Starlight Containers Packaging and Logistics. Pues bienvenidos a un episodio más de Súbete al Ring Podcast. Espero que estén bien agarrados de sus asientos y que pongan las orejas muy abiertas porque el día de hoy es un episodio muy especial, muy educativo y creo que es de alta importancia, sobre todo para el mercado latino, ya que los latinos somos muchas veces los que más batallamos con este tema tan apasionante, pero a veces también tan... que causa a veces miedo, a veces comezón, muchas cosas que son las finanzas. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos la fortuna de tener un gran invitado. Tenemos a Marco Rodríguez, todo un experto, es asesor financiero certificado como Estate Planner.
aquí en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de la situación actual de los mercados, de inversiones, del precio del oro, de la plata, de Bitcoin, de todas estas situaciones para que todo, en fin, de ustedes, de la audiencia y de todos queremos aprender aquí de Marco. Y pues bienvenido, Marco. José, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Eres un gran amigo y lo que estás haciendo con este podcast, admirarse. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, empecemos porque la audiencia, antes de que entremos a estos temas tan buenos, primero sepamos un poquito de la persona. ¿Quién es Marco Rodríguez? Platícanos un poquito de tus orígenes, Marco. Claro que sí. Soy originario de Sonora, México. Me vine a vivir aquí a El Paso en el 2003, en diciembre del 2003, y ya tengo aquí más de 20 años. Decidí estudiar la carrera de finanzas, que para mí es mi pasión. Desde antes que me graduara, empecé con unas prácticas y el 80% de mi conocimiento se lo debo a mi mentor, porque me permitió hacer cosas que yo creo que mucha gente, aunque tuviera 10 o 15 años en la industria, vieron la oportunidad de hacerlo desde muy joven. Me apasionan las inversiones, tengo un gran cariño por la profesión, pero más que nada me gusta ayudarle a la gente que entienda la importancia de las finanzas, la importancia de invertir, porque es poner a nuestro dinero a trabajar por nosotros. Nosotros, los hispanos, los mexicanos, hacemos un gran trabajo trabajando, somos muy trabajadores y sabemos ahorrar. Pero la siguiente parte que nos falta es hacer que ese dinero trabaje por nosotros. Comentabas ahorita, a veces nos da un poquito de miedo, comezón, y se entiende, porque a veces las instituciones en Latinoamérica pues, nos han dejado abajo. Pero hay que recordar que en los Estados Unidos es una industria muy regulada. Ahorita, más adelante, les voy a comentar cómo ustedes pueden checar si la persona con la que están trabajando ha tenido algún tipo de demanda en contra de ellos, algún tipo de reclamo. Y si ustedes llegan a encontrar algo en el nombre de esa persona, pues hay muchos asesores. No tiene que ser con esa precisamente. Wow, qué interesante. Oye, Marco, ¿y qué carreras estudiaste? Sé que estudiaste aquí en UTEP, aquí en El Paso, Texas, pero también me causa mucha curiosidad. ¿Cómo descubriste o cómo te diste cuenta que tu pasión eran las finanzas? Muy buena pregunta. Toda mi familia, mi papá, que en paz descanse, fue ginecólogo, ginecobstetra. Mi mamá es enfermera quirúrgica y mis hermanas, una es odontopediatra y la otra es nutrióloga. Entonces ahora sí que todos pertenecen de alguna u otra manera a la rama de la medicina. Desde chico yo decía, quiero ser como mi papá, voy a ser doctor, y yo creo que eso me duró hasta como secundaria. Después, poco a poco me fui dando cuenta que el ser médico o cualquier profesión relacionada a la salud es una gran responsabilidad, y considero que en todo lo que hagas debes de tener una pasión. Entonces yo me di cuenta que esa pasión no la tenía y empecé a desglosar. Mi mamá siempre me decía, yo quisiera que fueras ingeniero. Y yo, pues no me llamaba la atención. Dije, nunca voy a trabajar con números, no me gustan. Y luego, eventualmente, entro a la universidad y tomo mi primer clase de finanzas. Y es ahí donde me doy cuenta que me llaman mucho la atención. Finanzas tiene un área muy grande. Tienes muchas áreas donde te puedes especializar, pero el área que más me llamó la atención fueron los mercados. Y me acerqué a una profesora, una doctora, y empecé a platicar con ella, y ella me dio a conocer todas las áreas donde te podías especializar. Y fue ahí donde me di cuenta que era mi pasión. Y yo siempre he creído que todo pasa por una razón. Yo me gradué en mayo del 2008 y alguna gente tal vez es muy joven para recordarlo y otros sí lo recordamos, pues fue cuando pasó una de las crisis financieras más grandes en Estados Unidos. Y yo creo que no hemos tenido ninguna. Generalmente pasan cada 7 o 8 años
Y desde el 2008 pues han cambiado muchas las leyes y las cosas son mucho más seguras, aunque nunca deja de existir la probabilidad de que pase lo mismo, ¿no? O algo similar. Entonces, mi papá falleció en abril del 2008. Fallece un mes antes que yo me graduara. Y te comentaba que qué interesantes son las cosas porque yo me di cuenta que yo tenía que ayudar a mi mamá. En la industria financiera hay personas que solo se dedican a vender productos financieros. Te venden una póliza de seguro de vida, un annuity o algún tipo de producto que les genere comisión. Yo soy un asesor financiero fiduciario, lo cual quiere decir que yo no trabajo por medio de comisiones. Yo no tengo ningún producto financiero que venderte, sino yo solamente te voy a asesorar. Entonces, por ley, yo te tengo que dar a ti lo que a ti más te beneficie. ¿Sí? Entonces, yo no quería que mi mamá fuera un número de cuenta más o que la vendieran algún producto y ya nunca volvieran a saber de ella. Entonces, yo había empezado mis prácticas en el 2007. Mi papá fallece en el 2008. Entonces, yo me regreso a vivir con mi mamá después de que me gradué de carrera. Y le empiezo a ayudar con todo lo que es empezar. Mi mamá tenía 47 años. Wow, muy joven. Sí, ahora que ya casi, ya que ya estoy en mis 40, digo, bastante joven. Y dediqué mi vida desde ese momento a aprender cómo se mueven todos los diferentes activos, porque mucha gente piensa que nada más existen las acciones o los stocks, pero también existen los bonos. También juegan un papel las materias primas, como lo decías ahorita, el oro, la plata, el café, el cobre, y cómo todos interactúan por medio de las tasas de interés. Precisamente en el 2008, para reactivar la economía, entró una política de 0% de interés. Si tú recuerdas, es muy probable que tu casa la tengas financiada a menos del 3%. Ahorita no vas a conseguir eso. Vas a conseguir una tasa entre el 6 y el 7%. Entonces, desde ahí yo dediqué la primera parte de mi carrera, pasé 10 años liderando esfuerzos de investigación. Mi trabajo era encontrar estrategias que tuvieran buenos rendimientos. Y es así como descubrí y seguí en el área de finanzas, en los mercados capitales, y no lo cambiaría por nada. Wow. Oye, Marco, ¿y qué después de unir fuerzas y, digamos, ser mentor de tu madre en el aspecto financiero, qué es el logro que obtuviste de eso? O de esa apoyo, esa guía que le diste a tu madre, ¿qué es lo que más te enorgullece? ¿Cuál es el resultado que más te enorgullece de esa ecuación que hicieron juntos? Fíjate que cuando vea esto le va a dar mucha risa porque le digo que ella es mi clienta más dura. Porque así, yo le puedo decir algo, de repente me dice, oye, es que tal persona me comentó esto. ¿Qué me llevé con ello? Me llevé el abrir los ojos, que me di cuenta que si una persona como ella, profesionista, que involucrada con su familia, se encontraba en ese momento pues, confundida, sin dirección, dije, es muy probable que hayan otras personas que estén en la misma posición. Entonces, en algo que yo me enfoco mucho es en simplificar la complejidad que existe en esta industria. Entonces, siempre que interactúo con un cliente, me viene ella a la mente y pienso, ¿cómo se lo explicaría a mi mamá? Y parto de ahí siempre. Y involucro también a mi papá, porque los médicos siempre tienen que tomar un juramento que dice, primero no hagas daño. Entonces trato de incorporar esas dos filosofías. Wow. Oye, Marco, y eso, bueno, yo lo veo como pues un gran separador, un gran diferenciador como profesionista, ya que pues sin duda es una garantía el que tú actúes cuando estás asesorando a un cliente, pues le ves la cara de tu madre, ¿no? Ves la cara de tu madre en un lado, la ética de tu padre como médico,
Y creo que eso pues es un gran diferenciador, porque viviendo aquí en Estados Unidos nos estarás de acuerdo que en el área de finanzas hay muchos estigmas, ¿no? Porque hay muchas personas queriéndote vender seguros que, como tú bien dices, es nada más transaccional. Yo nomás quiero que firme, me llevo mi comisión y que Dios lo bendiga. Y es producir, ¿no? Para el número. Y aquí yo veo que tú tienes una conducción muy diferente, un gran diferenciador, que es realmente no tener la presión de producir volumen, sino calidad y el resultado, de darle el resultado a esa familia, a esa madre viuda o madre soltera, o a ese profesionista que quiere construir en estos años tempranos su futuro, ¿no? Su futuro financiero, y cómo irlo construyendo. Te felicito porque eso es un gran diferenciador, y que todas las aristas que toca pues son positivas, ¿no? Porque obviamente, seguramente la firma en la que tú estás colaborando ahorita, que es Westwin, pues está muy contentos con tenerte en sus filas, ¿no? Como asesor y como un miembro de la casa, ¿no? Sí, fíjate que me da mucho orgullo trabajar para Westwing Capital, porque es una firma que tiene ya 30 años, pero fueron de las primeras en la región en 1992, así ya casi más de 30 años, que se hicieron fiduciarias. Es un modelo que últimamente está teniendo más auge, pero aún así hay muchas personas que aún trabajan por comisión, pero ellos lo tienen haciendo desde hace mucho. De hecho, son la segunda firma más grande independiente, por ello yo me refiero a fiduciario, en el estado de Nuevo México. Que de hecho ustedes manejan $500 million en activos, ¿no? Gestionan una bolsa de activos de ese tamaño. Sí, tengo dos socios y entre los tres manejamos esa cartera de $500 million, y la firma en sí alcanzamos casi los 900 millones. Wow. Como firma. Oye, platícanos, Marco, para la gente que nos está escuchando y que no ubica qué significa ese término de fiduciario. Uh-huh. Si nos puedes explicar a qué se refiere y cómo funciona eso. Sí, claro que sí. Cuando una persona es asesor financiero, uh-huh, tienes que primero tener la licencia para poder ejercer. Eso es muy importante. Entonces viene una serie de exámenes que tienes que pasar, son bastante rigurosos. Es como tu bautizo en la industria. Uh-huh. Y cada persona puede escoger un modelo a seguir como negocio. ¿Sí? El primer modelo es, tú puedes cobrar una comisión, no diferente, por ejemplo, a un agente de bienes y raíces que te va a cobrar una comisión por comprar y vender tu casa. Uh-huh. El concepto es muy, muy parecido. Si tú quieres comprar una póliza de seguro médico, una póliza de seguro de vida, hay unos vehículos de inversión que se llaman mutual funds, ¿sí? Unos fondos de inversión. Estos también llevan una comisión, y también muchas veces si tú quieres comprar la acción de Apple o de cualquier otra compañía, te van a cobrar una comisión. El asesor financiero en ese momento te va a cobrar una comisión, y ya de acuerdo a la estrategia que ustedes tengan, pues él ya se encargará de avisarte cuándo es el momento apropiado de comprar más o de vender. Pero se vuelve un poquito transaccional. Sí, es un modelo a seguir. El segundo modelo es, quiero aclarar, muchos de ellos están afiliados con una aseguradora o con un banco. ¿Sí? Entonces yo siempre lo veo como si tú trabajas para una agencia de carros, si tú trabajas, digamos, para Toyota. Uh-huh. Bueno, pues si tú entras a Toyota, es muy probablemente que te vendan un carro Toyota, uh-huh, no necesariamente el carro que es el que sería mejor para ti. Uh-huh. ¿Sí? El segundo modelo, que cada vez está teniendo más auge, es el modelo fiduciario. Cuando tú eres fiduciario, tú no estás afiliado con ninguna aseguradora, no estás afiliado con ningún banco. Y esto te permite la flexibilidad. Regresando al ejemplo del carro,
tú vienes conmigo y me dices, Marco, fíjate que yo ando buscando una camioneta de 5 pasajeros para mi familia, quiero que sea deportiva, quiero que sea blanca, roja, azul marina. Entonces yo te voy a decir, mira, José, el carro que tú buscas es esta camioneta. Mi manera de ser compensado, yo te voy a cobrar una asesoría basado en el monto de la inversión que yo estoy manejando, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo del carro, mi compensación va a ser la misma. Es un Toyota, una camioneta BMW, una camioneta Chevrolet, Ford. Mi compensación va a ser la misma, pero tú vas a estar asegurado por ley que yo te asesoré sobre la mejor compra para ti, independientemente de la marca. Entonces eso te permite darle a tus clientes una asesoría clara, sin ningún conflicto de interés. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al Ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Fíjate que hace algunos años, no sé cuántos años serían, 2 años, que tuve la oportunidad de visitar la firma de ustedes ahí en la ciudad de Las Cruces, y me gustó mucho la manera en que ustedes son tan profesionales y tan comprometidos para realmente darle no un toque, sino todo es muy humano ahí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir con uno de mis hijos a sentarme ahí a ver algunos temas de cómo trabaja, de qué oportunidades hay, todo esto. Pero eso a mí me llamó mucho la atención, y lo comenté con mi familia, que todos los players, digamos, de la firma nos recibieron, todos estaban ahí comprometidos, a todos le daban una importancia al tema, ¿no? Aunque era para hablar con un niño, con un joven, pero era eso. Yo siempre digo, como haces una cosa, haces todas. Y así como hicieron eso, estoy seguro que hacen todo para todos los clientes. Es decir, en otra situación podría haber yo imaginado que a lo mejor los socios dirían, atiéndelos por ahí, explícale 2, 3 cosas y nosotros seguimos aquí en el negocio, ¿no? Sino se hizo una pausa, se llenó la habitación con todas las personas involucradas, cada persona escuchando antes de hablar, escuchando todo, haciendo preguntas, y era un toque muy humano. De hecho, yo tuve una conversación muy bonita con mi hijo saliendo de ahí, porque le expliqué muchas cosas que a veces como padre no te escuchan, ¿no? Tus hijos no te escuchan, y sin ponernos de acuerdo, o sea, completamente todos ustedes como socios dieron un gran mensaje para un joven, ¿no? Sobre la importancia de la ética, del compromiso, de la preparación, de cómo y por qué se construyen las relaciones, los negocios, todo eso. Y fue muy, muy enriquecedor, y estoy seguro que eso hacen con cada uno de las personas en las cuales ustedes crean portafolios para ellos o les dan asesoría, y creo que eso es un gran diferenciador. Y pues es padrísimo que haya una firma con ese corazón y con ese espíritu y con esos conocimientos aquí en la región, ¿no? Sí, han puesto mucho esfuerzo en tener talento, pero más aún en tener talento que quiera trabajar en equipo. Porque cada uno hemos sido reconocidos en nuestras previas firmas que hemos estado, pero aquí yo creo que el diferenciador es que queremos trabajar en equipo. Y hacen mucho énfasis en tratar de alinear los intereses de todo el mundo, que sabemos qué pasa. Entonces, si tú logras alinear eso, vas a poder desarrollar una estrategia corporativa que te va a permitir crecer
Y creo que eso ha resonado mucho con los clientes, porque yo siempre me trato de poner del lado de los clientes y al final, y lo decía esta mañana precisamente con mi socio, es una relación muy íntima, porque tú vienes con alguien y le platicas absolutamente todo. Sabes cuál es tu situación financiera, sabes cuánto gana esa persona, sabes qué compromisos económicos tiene y también conoces la dinámica familiar que tiene esa persona. Entonces nosotros lo tratamos con mucho respeto y tratamos de darle el mejor servicio al cliente, porque también estamos muy conscientes que pues, los productos financieros los vas a poder obtener en muchos lugares, pero tal vez la experiencia y la manera de traerle conveniencia al cliente, eso va a ser una diferencia. Entonces, respecto a lo que me comentabas, muy preparados en el paso, yo creo que no se me viene a la mente ni una firma que tenga CFAs, que quiere decir Chartered Financial Analyst. Nosotros tenemos 3, vamos a tener un cuarto. Tenemos 2 CFPs y yo soy CEP, entonces muchas designaciones, pero todo haciendo conciencia de brindarle la mejor asesoría al cliente. Y Marco, y en este tema, como decíamos al inicio, de las inversiones, sobre todo en nuestro mercado latino, cuando escuchamos inversiones y cosas de estas financieras, de repente la gente se paraliza, ¿no? Y piensa que es para millonarios, ¿verdad? Y tenemos un estigma muy así. No, o sea, yo no puedo contratar a alguien de estate planning o wealth management porque yo no soy rico, o no soy millonario, bla, bla, bla. Para la gente que nos escucha, ¿cómo se puede empezar, digamos, desde lo básico a invertir, a poner tu dinero a trabajar? ¿Desde qué montos? ¿Qué es lo más recomendable cuando nunca has invertido y que tienes por ahí un guardadito del colchón y en lugar de tenerlo en el banco haciendo telarañas? ¿Desde qué montos tú piensas que se puede atrever la gente ya a platicar con personas como ustedes? Sí, es muy buena pregunta, José, y es una pregunta que me hacen mucho. Y la respuesta a eso es que es diferente para cada persona. Okay. Mas, sin embargo, nosotros podemos hacer un cimiento muy importante basándonos en lo siguiente. Yo siempre les recomiendo a mis clientes tener entre 3 y 6 meses ahorrados de gastos mensuales. Entonces, esos gastos van a variar para todos nosotros. Pero sí podemos calcular cuánto es al menos 3 meses, dependiendo de la seguridad de trabajo que tú tengas. Ahora todos tenemos una diferente preferencia por el riesgo. ¿Y a qué me refiero con eso? No me voy a explicar. Hay personas que se pueden sentir cómodas teniendo 3 meses de ahorro, sabiendo que a lo mejor tienen una carrera que está en demanda, a lo mejor vienen a una ciudad donde hay un alto porcentaje de trabajo. Entonces, bueno, podemos tener un porcentaje menos, ¿no? 3%. Perdón, 3 meses de gastos mensuales. Ahora, si a lo mejor ya hemos llegado a un rol senior, a lo mejor vamos a tardar más en encontrarlo, puede haber el despido de la pareja, también eso depende. Entonces, mi recomendación siempre es tener entre 3 y 6 meses. Una vez que tú hayas calculado eso, lo vas a hacer, ese va a ser tu fondo de emergencia, ¿sí? Si en algún momento tu carro se te llega a descomponer, se te descompone una lavadora, hay que reemplazar el aire acondicionado, vas a tomar de estos fondos, ¿sí? Todo lo que después sobre lo vas a dirigir a una cuenta de inversión. Y hay personas que les gusta a ellos comprar y vender acciones. Y está bien, muchas de ellas se ponen a analizar. Pero también tienes que tener el tiempo de estar muy atento a ellas. Entonces yo siempre trato de estructurar una cartera donde no tengas tú que estarte preocupando de lo que va a hacer el mercado, porque la realidad es que no lo puedes controlar.
Lo que sí puedes controlar es cuánto ahorras mes con mes. Entonces, todo tu enfoque debe de ser que una vez que hayas cubierto de 3 a 6 meses de ahorro, todo ese dinero tú vas a tener la disciplina de invertirlo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en una cartera diversificada. ¿A qué me refiero a esto? Hay 3 índices que siempre salen en la televisión, que es el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes. Vas a escuchar también del Nasdaq, que básicamente son compañías de tecnología. También vas a escuchar de el Dow Jones, ¿sí? Entonces, estos 3 índices, lo único que son es una recolección de cómo está la economía en Estados Unidos. Es una manera muy sencilla de verla. Por eso a veces vas a ver que a veces sube el mercado, a veces ves que baja. Pero a la vez lo que tú estás haciendo es que estás invirtiendo en muchas compañías en la economía de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable que tú, si puedes ser dueño de tu negocio, serlo. También siempre es recomendable tener bienes y raíces. La mayoría de las personas lo hacen a través de sus casas, ¿sí? Entonces yo hiciera enfoque en que también hay que ser dueños de otras compañías. Y es aquí donde, teniendo una cartera diversificada y los vehículos de inversión se llaman Exchange Traded Funds, que son muy eficientes desde una perspectiva fiscal y también son muy bajos en costos. Entonces no quieres tú pagar de más. Eso es una manera de obtenerlo. El otro son los fondos de inversión, conocidos como mutual funds. Generalmente tienen un costo más alto y no son tan eficientes desde una perspectiva fiscal. Entonces yo prefiero los ETFs. Y tú puedes abrir una cuenta con varias plataformas y tú puedes automatizar que cada mes vas a depositar cierta cantidad y así hacerlo. Es pagarte a ti mismo. ¿Qué va a darte esto? Esto te va a dar la oportunidad de tal vez retirarte antes de tiempo. Esto te va a dar la oportunidad de que ese dinero crezca. Si tú no lo llegas a utilizar, lo pueden utilizar tus hijos. Y es como se empiezan a formar legados. A la vez estás diversificando, porque si tú tienes tu negocio, y sí, muchas veces le das a invertir a tu negocio y te va a dar muy buenos resultados. Nadie conoce tu negocio mejor que tú. Pero eventualmente a lo mejor llegas a vender ese negocio, que últimamente ha sido una estrategia de los últimos 10 años. Tú creas un negocio y al final la vendes. Es algo que muchas personas han estado haciendo. Entonces tú al mandar estos fondos y tus ahorros a la cartera diversificada, pues estás participando en la economía. Muchas veces yo escucho que las personas, como todas, se pueden llegar a enfadar o se pueden llegar a desilusionar y decir, es que pues los dueños de la empresa se llevan todo, ¿no? Y yo trabajo para ellos y pues no participo en las ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, mi respuesta a ello es, la empresa para que trabajas no es la única en la que puedes invertir. Piensa como dueño y ahora vas a ser dueño de compañías de un índice como son McDonald's, Walmart, Target, infinidad de compañías que conoces y que probablemente utilizas todos los días. Entonces mi recomendación es siempre invertir y la mayor ventaja la tienen las personas jóvenes. Correcto. Porque tienen muchísimo tiempo de que ese dinero crezca. Entonces el tiempo va a ser más importante que el monto. Si uno empieza a invertir a los 40, pues va a requerir de un monto más alto. Pero si uno empieza a invertir a los 25, pues va a requerir mucho menos. Y probablemente el de 40 años nunca te va a alcanzar. Correcto. Sí, es el efecto del interés compuesto, ¿no? Así es. Y fíjate, yo tengo 2 hijos, tengo uno de 20 y uno de 19 años. Y parezco disco rayado con ellos. Y en lo que yo les digo, ¿no? Algo que yo no hice en mi juventud, que le digo exactamente lo que tú dices. Tú ahorita tienes tiempo. Si tú ahorita te comprometes, digamos, a invertir $100 al mes en tus 20 años, probablemente para cuando tú tengas 40 años, vas a tener acumulado
muchísimo dinero, ¿verdad? Bastante dinero, de manera tal que tú puedes seguir trabajando. Si tú no eres dueño de negocio, tú puedes seguir trabajando para la firma o la empresa que tú quieras, pero con la libertad de que si un día a ti no te gusta cómo están las cosas ahí y todo eso, tú tienes la libertad de simplemente pararte de la silla con toda esa libertad y poder ir a buscar y tomarte el tiempo de elegir otra cosa que hacer. ¿Por qué? Porque ya pusiste tu dinero a trabajar y no la situación que vive 90 y tantos % de la sociedad, que es quedarse en esos empleos perpetuos, aunque sean un calvario y aunque sea un empleo miserable donde te duele, donde no quieres estar ahí, pero tienes que estar forzosamente porque conoces el puesto, porque ya sabes cómo moverte ahí y navegar esas olas, pero estás insatisfecho, pero no tienes la capacidad de la libertad, que es lo que te da ese ahorro que hiciste de esa manera. Y yo lo meto esa semillita en mis hijos, espero que florezca, estoy seguro que sí, pero es el tiempo, tú tienes el tiempo, personas como nosotros, bueno, yo tengo 49 años ya, y sí, o sea, si empezamos ahorita, jamás alguien de 49 años va a poder alcanzar, tendría que meter sumas grandísimas de dinero para alcanzar en ese tiempo el efecto compuesto que le va a dar a ese jovencito de 19, 20 años. Y es bonito, ¿no? Y es bonito aprender eso desde una edad temprana y perderle el miedo al dinero. Darle el lugar que merece el dinero, ¿verdad? Que no es tu patrón, pero sí es una de las mejores herramientas que hay en la vida para hacer muchísimas cosas, y entre ellas la libertad. Ahora, Marco, ¿tú qué piensas de esas plataformas que existen ahorita, un Robinhood o un en cripto, Coinbase o otras, todas esas plataformas? ¿Crees que ayudan al mercado, digamos, a ser más amigable la inversión, la facilidad de que lo tienes en el teléfono, y ahí si tú ves una noticia de repente y estás bien educado, en ese momento puedes abrir la aplicación y meterle algo de dinero a eso? O si tienes alguna conversación, por ejemplo, con un financiero como tú, y tú me das ciertos tips o cierta visión, pues ahí puedes invertir así. O tú recomiendas el método, digamos, tradicional, otro tipo de vehículo más institucionalizado, digamos. Sí. Muy buena tu pregunta. Creo que las aplicaciones y la tecnología han hecho un gran trabajo de introducir a las nuevas generaciones como tus hijos a invertir. Que están familiarizados con ellos, que saben que está en la palma de su mano, que pueden ligar cuentas y solo pulsar un botón se ejecuta la orden. Creo que han hecho un muy, muy buen trabajo en hacerlo, porque antes la gente no empezaba a invertir tal vez cuando tuviera 25 o 30 años, su primer trabajo. Y ahorita ya muchos jóvenes lo hacen desde los 18, 20 años y tienen todo este tiempo a favor. Creo que en eso han hecho muy buen trabajo. La pregunta aquí, José, es ¿cuál es tu meta? ¿Qué juego estás jugando? ¿Y a qué me refiero con eso? La bolsa es muy parecida a la vida. Muy parecida, muy, muy parecida. Uno obtiene de la vida lo que uno quiere, pero te tienes que definir qué es lo que tú estás buscando. Mucha gente invierte en la bolsa y lo hace solamente por tener esa emoción de ganar, ¿sí? Casi al azar, por así decirlo. Entonces, por eso mucha gente relaciona el invertir como sacarse la lotería. Y no es para nada así. Si no sabes lo que estás haciendo o no tienes definido lo que quieres hacer, pues sí, va a llegar el momento en donde tal vez compres una acción, esa acción baje de precio, no pensaste en qué punto te querías salir y ahora lo ves como una pérdida y te sales y dices, no, esto no está bien, o te deja un mal sabor de boca. O te acobardas, ¿no? Porque ves que tu dinero
Si compraste una acción en $200 y de repente, y más en este tiempo con la volatilidad que tenemos por la geopolítica, de repente esa acción que tú compraste en $200, pues ahorita vale $80, de repente $80, y te da miedo y te sales del juego con pérdidas, números rojos, y aparte te quedas lastimado y ya no quieres volver prefieres, no, mejor esos 80 que vale ahora, pues mejor los tengo en el colchón ahí o otra cosa, ¿no? Sí. Entonces suele pasar mucho eso. Sí, suele pasar. Yo consideraría que puedes llevar a cabo dos estrategias. Siempre va a existir este lado de nosotros que quiere invertir en lo más nuevo, sea cripto, sea options. Siempre vas a querer tener este lado de querer generar muy, muy rápido dinero, ¿sí? El otro lado de eso es este sistema disciplinado de invertir en una cartera diversificada. ¿Por qué diversificada? Porque no quieres quieres minimizar el riesgo de interrumpir que el interés se siga acumulando. Ese es como yo creo que el pecado capital, ¿sí? Nunca debes de interrumpir que ese interés deje de crecer. Entonces, bueno, sabemos que podemos hacer algo tan sencillo como, sabes, a lo mejor voy a invertir esos $100 que decías tú. Ok, pues 80 los voy a meter en esta cartera diversificada en un índice que te va a costar muy poco, es muy eficiente desde una perspectiva fiscal y el mercado va a hacer lo que tenga que hacer, pero mi antídoto a no dejarme llevar por mis emociones va a ser el tiempo, porque sé que estoy invirtiendo durante los siguientes 10, 20, 30, 40 años. Entonces lo que pasa en un año, pues no me debe afectar porque tengo 30 años más, 10 años más. Con el resto del dinero, si tú quieres ponerle a lo que tú gustes y mandes, cripto, una opción, o a lo mejor alguien te dio un tip. Ok, bueno, sabes que mientras no le pongas más del 10% del capital, no pasa nada. Tú tienes que ser como un 100 pies cuando ves tu riesgo. Un 100 pies, si pierde una patita, un brazo, no le pasa nada, va a seguir caminando. Pero si tú a alguien, a un ser humano le quitas un brazo o una pierna, pues va a cambiar su vida. Entonces siempre hay que ver el riesgo de esa manera. ¿Qué es lo peor? Siempre ponte a pensar qué es lo peor que me pudiera pasar. Y asume que en determinado momento esa acción va a caer 50% y te va a ayudar mucho mentalmente preparándote. Esto es algo que yo hago mucho con mis clientes. Mucha gente siempre saca una gráfica y le dice a los clientes, mira, si tú hubieras invertido por 30 años ya tuvieras esto. Pero se nos olvida que durante esos 20 o 10 o 30 años siempre hubo una razón por la cual vender. Siempre. ¿Sí? Si ahorita son con los aranceles, en el 2022 porque subieron los intereses, antes de eso COVID, antes de eso el flash crash, antes de eso la recesión, y así nos podemos ir por toda la historia. ¿Por qué? Porque el mercado te va a recompensar por tomar ese riesgo de incertidumbre. Por eso cuando tú vas al banco y te ofrecen abrirte una cuenta de ahorros, te pagan muy poquito. Ahorita pagan más desde el 2022, pero antes te pagan el 0.25%. ¿Por qué te están pagando 0.25%? Porque no estás corriendo ningún riesgo. Entonces, pues no te van a compensar. Pero si en determinado momento tú inviertes en una compañía que no sabes el futuro de ella, porque a lo mejor las ventas bajaron, o a lo mejor el producto nuevo costó mucho y no está teniendo la demanda que pensaban, y tú inviertes en ella, se te va a compensar. Con los mercados es igual. Entonces yo lo que he visto que muchas personas hacen es compran acciones individuales porque todos nos dejamos ir por el se va a triplicar y va a subir mucho, y luego tenemos ejemplos de cripto especialmente donde, bueno, la gente compró cuando Bitcoin valía, no sé, 90 centavos o cuando salió en el 2009. Pero la realidad es que cripto, bueno, al menos Bitcoin, sé que en 3 veces ha caído hasta un 75%. La clave era no vender. Entonces yo creo que si tú puedes hacer una división entre este capital que lo vas a dejar crecer y nada más vas ahí a ponerle el 80 o 90% y ese no lo vas a tocar, vas a dejar que haga lo que haga,
Y con este otro 10, ese sí utilízalo para vender. ¿Por qué? Porque te va a dejar, uno, sabes que si eso llega a bajar en un 50%, pues estás hablando del 50% del 10%. O sea, nada más, o sea, digamos, si llegas a venderlo cuando baja, una pérdida del 5%. Y eso es, y aquí entra un tema muy importante. Muchas personas ven sus estados de cuenta y ven que ha bajado, voy a decir, 15%. Y ellos ven como que lo han perdido. Yo siempre les recuerdo, no, tú tienes tu casa, ¿sí? En tu casa tú sabes que vale $100,000, ¿sí? Si alguien llega al día siguiente y te ofrece 80,000, no quiere decir que le has perdido $20,000. Solamente es una oferta en ese momento de lo que alguien te quiere pagar por tu casa. Si tú decides venderla porque el vecino vendió, pero resulta que el vecino se divorció, la otra vecina resulta que se fue a vivir a otra ciudad y la otra vecina, no sé, rentaba la casa. Pero entonces tú ves que todo el mundo está vendiendo y tú se lo vendes por $80,000 y a ti te costó 100,000. Pues sí, ahí ya realizaste una pérdida de $20,000. Pero si esa persona viene a ti y te ofrece 80,000 y tú le dices, no señor, yo voy a seguir viviendo en mi casa por los siguientes 15 años. Entonces, gracias, pero pues, no me interesa. Lo mismo pasa con las carteras. En determinado momento bajan porque la economía, viene lo de las aranceles como estamos ahorita, o viene una recesión económica en el 2008 donde, pues sí, la economía, todos son ciclos. Entonces llegan estos ciclos donde no hay tanta actividad económica. Lo único que pasa es que alguien te está ofreciendo un precio más bajo de lo que tú lo compraste. Ya depende de ti si decides venderlo. Y lo que pasa en los mercados es que hay un mercado, nada más. No hay un mercado para inversionistas profesionales y no hay otro mercado para principiantes y no hay otro mercado para gobiernos y no hay otro mercado para pensiones y no hay otro mercado para aseguradoras, sino todos estamos en el mismo mercado. Wow. Como humanos tendemos a hacer lo que los demás estamos haciendo. Entonces dicen, no, pues es que yo vi que José vendió y Marco vendió y el vecino vendió. Bueno, voy a vender. Oye, ¿por qué vendiste si tú no te vas a retirar hasta en 40 años? No, pues es que todo el mundo está diciendo que se va a poner muy feo. Ok, pero a ver, vamos a revisar. ¿Cuál es tu plan? Y al contrario, puede venir. ¿Y qué va a pasar? El otro lado de esa moneda es, alguien viene y dice, oye, pues a mí me vendieron esta casa que vale $100,000, me la vendieron en 80. Muy bien. Pero se nos olvida que alguien estuvo dispuesto a entrar cuando esa casa vendía 80,000 sin saber que a lo mejor algo estaba mal con la casa, a lo mejor esa casa sigue bajando de precio. Entonces siempre tienes que recordar eso. Número uno es en qué estás invirtiendo. Si tú estás invirtiendo en una cartera diversificada, ese índice, esas 500 compañías, pues va a ser muy difícil que todas las 500 se vayan a la quiebra. A lo mejor se va a la quiebra una porque va a pasar, no todas las compañías duran siempre. Casi todas llegan a durar máximo 100 años. Entonces, si tú sabes que estás con varias compañías, esta cartera, este índice de 500 compañías, bueno, sabes que la mayoría va a bajar de precio, pero no se van a ir a la quiebra. Y dos, sabes que estás invirtiendo de nuevo. El poder está en ti, en saber planear, que sabes que vas a seguir invirtiendo por los siguientes 10, 20, 30 años. Y en ese momento tú ya lo discutiste con tu asesor financiero, o tú mismo ya dices, oye, bueno, es que esto yo no lo voy a vender porque pues no me voy a retirar todavía, no tengo ningún uso para el dinero. Ahora, esa situación es muy difícil, muy diferente a alguien que a lo mejor ya se va a retirar en 5 años. Para ese momento, pues ya esa cartera no va a estar nada más invertida en acciones, que es en lo que se tiende a invertir cuando uno tiene muchos años a seguir invirtiendo. Cuando alguien está cerca de retirarse, es muy probablemente que esa cartera ya incluya otros activos, en sí bonos o pagarés del gobierno de Estados Unidos, bonos corporativos que básicamente son pagarés. Tú cuando compras un bono, tú le estás prestando dinero a alguien y esa persona te va a regresar el capital más un interés predeterminado. Entonces, es ahí donde ya tal vez cuando estás por pasar por estos cambios de vida, donde los diferentes activos en los que inviertes van a ser diferentes.
Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Oye, Marco, y ahorita en eso que dices, bueno, vivimos ahorita en una época en la que hay una cantidad exorbitante de contenido y de información. Y tiene los dos lados, es decir, si tú tienes algo invertido, dinero invertido, y si no sabes elegir bien a esos creadores de contenido que tú escuchas, si te metes, pues hay muchísimas noticias catastróficas o personas que están hablando del tema de los ETFs, de las inversiones, de todo esto, y ponen un escenario catastrófico, ¿no? Y todo. Y por otro lado, pues otros que son más educados, más preparados y todo. ¿Cómo tú recomiendas a la audiencia que elija a quién escuchar, digamos, tanto en redes como en YouTube y todas estas plataformas? O si de plano no recomiendas escuchar a nada de eso e ir a otro tipo de source para encontrar tu toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas, porque sí, o sea, hay situaciones donde si no eliges bien, te asustan y vas y sacas todo aún en pérdida y todo, cuando resulta, o sea, hay un factor muy grande aquí que es de lo que más adolecemos en la sociedad actual, que es la paciencia. Queremos la gratificación inmediata. Quiero hacerme millonario ayer. Quiero hacerme millonario ayer y quiero que si hoy voy a meter mis $5,000 en tal inversión, yo ya me estoy sobando las manos de que en un año ya van a ser $50,000, ¿no? Y es una fantasía, es algo que no funciona. De hecho, recientemente escuché a un experto en finanzas que ya ves que se hizo una bolsa grandísima en la lotería, ¿no? De no sé cuántos billones, creo, de dólares. Y él decía, yo jamás compro un boleto de lotería. Jamás. Oye, pero es que todo el mundo, y en las noticias, ¿no? Prender las noticias y en todos lados, y que tanto se juntó y tanto se juntó. Dice, si tú compras un boleto de lotería, tú le estás diciendo a tu mente que esa es la única manera y la única oportunidad que tienes de hacerte rico, de hacerte de fortuna, y es una tontería. Entonces, la gente que compra boletos de lotería es gente que no planea que para ellos el tener dinero en alguna ocasión está en un juego tan azaroso como es la lotería, ¿no? Entonces, y es cierto, o sea, la mayoría, por eso son las masas los que compran la lotería, y se me hizo muy interesante de esa manera, o sea, se me hizo muy interesante su punto de vista, o sea, a mí así sean 30 billones lo que se junte, no me interesa, porque el camino es este. Sí. Yo creo que volvemos al punto de tener un plan. Yo creo que si tú vas y pones, voy a volver a utilizar el mismo ejemplo, si tú todos tus ahorros vas y lo gastas en boletos de lotería, wow, pues no creo que vayas a tener muchas probabilidades de ganar, ¿no? Ahora, no quiere decir que si ves que son 300 billones lo que hay, o 300 millones. Si tú vas y compras un boleto, pues yo creo que estás muy consciente que es un boleto de lotería, ¿no? No quiere decir, estás consciente de ello. Entonces yo creo que lo que tú dices es clave. Y lo has visto, yo creo, con todos tus invitados aquí. Tú como empresario lo has visto también. Generalmente te vas a tardar 10 años en formar algo. Correcto.
inclusive en tu carrera, te vas a tardar 10 años en formarlo. Entonces yo creo que siempre hay que recordar eso y, bueno, si un negocio se tarda 10 años, si una carrera se tarda 10 años, ¿qué tan factible es que si yo deposito hoy $5,000 contigo, en un año ya sean 50,000? Pues yo creo que siempre hay que dudar de eso, ¿no? Claro. O sea, para empezar eso. Y pues ha habido varias ocasiones aquí en El Paso con personas que a veces ni siquiera eran asesores financieros. Entonces yo algo que siempre me gusta comunicarle a las personas es que hay un sitio en internet que se llama Broker Check. Y tú puedes ingresar el nombre del asesor financiero. Y ahí te van a decir cuándo empezó él, qué licencias tiene, si está registrado. Y también te va a decir si en algún momento alguna persona lo ha demandado, si alguna persona alguna vez se ha quejado de él. O sea, es una industria que se regula muy fuerte. Y yo sí te diría, pues si es que alguien ahí por ahí tiene algo, hay muchos asesores. Tienes que justificar eso, ¿no? ¿Por qué, no? Digo, no dudo que de repente haya más información, o que a lo mejor no siempre van a haber hecho algo mal, por así decirlo, ¿no? A lo mejor hubo un malentendido por ahí. Pero bueno, yo como lo veo es volvemos al riesgo. Porque si hay 100 otras opciones, ¿por qué me voy a quedar con esta? Entonces, por ese lado de educación, yo también me fijaría quién me está dando estos consejos en internet. Y me pondría todavía más aún, ¿cuáles son los intereses de ellos? Pues probablemente es generar más likes y más contenido y que su video sea viral. ¿Por qué? Porque a lo mejor le van a pagar por un comercial o ya hay otros intereses. Y no es tan diferente a las noticias. Tú prendes la televisión y siempre van a hablar de lo malo. ¿Por qué? Pues siempre lo malo causa más sensación. Es lo que vende, ¿no? Lo que vende. Entonces, oye, Marco, me gustaría que hablemos un poquito de esta situación que está pasando hoy, actualmente, que es que todas o la mayoría de las naciones en el mundo tienen alrededor de 2 años comprando oro. Todos los países están comprando oro. Sí, están llenando sus bóvedas desde hace 2 años para están en una carrera de llenarse de oro. Entiendo que mucha de esta carrera es porque visualizan que en algún momento lo que es el dinero fiat pues va a colapsar, se va a dejar de utilizar una moneda en particular, como en este caso es el dólar, y los ganadores o los que tengan más ventajas y apalancamientos serán esas naciones que tengan más oro en sus reservas, lo cual los va a hacer valer y ser jugadores en la mesa de negociaciones y de colocarte en este nuevo orden mundial. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de esta situación que se está dando al día de hoy? Y por lo tanto, esta situación ha hecho que el oro se dispare. Creo recientemente pasó los $4,200 por onza Troy, ¿no? Así es, sí. El oro se ha doblado en precio desde hace 2 años. Y han sido una serie de factores que lo han llevado a hacerlo. Te comentaba ahorita que en el 2008 bajaron los intereses a prácticamente 0. Sí. Entonces tuviste más de una década donde todas las personas que supieron hacerse de un bien por medio de financiamiento muy barato, bienes y raíces, particularmente casas, varias propiedades, lo hicieron. Como los bancos no pagaban nada, ¿qué hizo la gente? Metió su dinero en la bolsa de valores, porque en el banco no te pagaban nada. Entonces, independientemente de en qué etapa tú estuvieras, ahorita te mencionaba que generalmente las personas que están a punto de retirarse tienden a disminuir el riesgo en sus carteras. Bueno, pues durante muchos años ellos no tenían alternativa y metieron ese dinero a la bolsa. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Como fue una crisis global, Estados Unidos era uno de los países que mejor estaban posicionados.
tú tiendes a atraer mucho capital. Entonces, desde el 2008, bueno, mucha gente invirtiendo, y no nada más eran ciudadanos de Estados Unidos, sino piensa en fondos de pensión, piensa en hedge funds, piensa en aseguradoras de todo el mundo. Entonces viste un auge muy fuerte, especialmente en compañías de tecnología que todos los conocemos. Viene COVID. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno estimula la economía. Si recuerdas, a la gente, no sé, le llegaron 2 o 3 cheques. Imprime dinero. Sí. La gente no, pues todo estaba cerrado. La gente no se puede quedar encerrada. Todo el mundo empezó a remodelar. Mucha gente vendió su casa, compró otra. Y era una locura. Y se nos olvidaba que mientras nosotros seguíamos consumiendo esos productos para remodelar, no había carros. A mí, yo no veo las agencias ahora, ya tienen muchos autos de nuevo, pero en ese tiempo estaban vacíos. Impresionante. ¿Qué pasó entonces? Ese dinero tenía que encontrar un lugar. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Empezó a meterse en aplicaciones como Robinhood. No sé si recuerdas que en ese año hubo alguien que falleció, que se suicidó. Él malinterpretó su saldo en Robinhood y se suicidó. Wow. Y sí hubo mucha crítica contra Robinhood porque ellos gamificaron la aplicación. Si perdías rojo, si ganabas verde. Entonces era como tener un casino en la palma de tu mano. Entonces ellos los criticaron muy fuerte. Entonces yo lo que quiero darte es una idea desde cómo el 2008 esto ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Exponencial. Entonces, las personas que compraron en el 2008, a pesar que era, yo creo que una situación donde no sabías qué iba a pasar, pues los recompensaron. ¿Sí? Viene COVID, el gobierno inyecta muchísima liquidez al sistema, la gente empieza a consumir, pero se nos olvida que en todo el mundo estaba parado. O sea, nadie estaba trabajando en las fábricas. Todo estaba parado. Entonces, el poco inventario que tenían las tiendas, pues se vendía muy rápido. ¿Y qué pasa? Empieza una alza en precios. Empieza la inflación. Y en julio del 2022, la inflación en un año había subido hasta el 9%. ¿Sí? Entonces, esto te lo comento porque me dices, oye, desde hace 2 años el oro. Entonces, te quiero dar el contexto, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno dice, oye, tenemos que parar esto. No puede seguir creciendo la inflación al 9%. Ahora, muchos países en vía de desarrollo, pues a México le pasa esto como le pasaba cada sexenio, ¿no? La inflación. Todos estamos muy relacionados con la inflación. A mí me llama mucha atención que aprendí sobre la inflación en mis clases de economía y nunca la había vivido. Empecé mi carrera en el 2007 y no me enteré de la inflación hasta el 2022, sino nada más yo, muchísima gente. Era prácticamente inexistente. Seguí el 2022 y los primeros intereses que subieron fueron los de las casas. No esperaron a que el gobierno lo subiera. El gobierno se tardó en subir los intereses e hizo algo que nunca habían hecho en la historia. De prácticamente el 0% se fueron como al 5,5% en un poquito más de 14 meses. Subieron muy rápido los intereses. Entonces, el oro tradicionalmente se compra como un hedge a la inflación. Entonces los países empezaron a ver, y los bancos centrales han estado acumulando muchísimo oro, porque es un metal que generalmente guarda o tiene esta característica de combatir la inflación. Entonces ellos vieron que Estados Unidos estaba en un transcurso de inflación, entonces ellos, si tu moneda, en lo que tú no quieres es que tu moneda se devalúe, pero también al subir tu deuda, es como pones en cuestión la habilidad de pagar esa deuda. Es como cuando tú le prestas dinero a alguien, ¿cuál es la probabilidad de que te pague? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? La gente, el dólar ahorita está en su punto más bajo desde hace 3 años que empezaron a hacer los mercados. Los mercados empezaron a vender bonos de Estados Unidos y empezaron a encontrar
otras monedas como el euro, como el yen, porque los perciben como más seguros. Entonces, bancos centrales empezaron a acumular oro desde hace 2 años. Estados Unidos estaba pasando por pues en el 2022 el mercado bajó muchísimo, casi el 24% en un año, ¿sí? Porque el dinero ya no era gratis. Entonces, todas las compañías que estaban creciendo, pero que no estaban siendo redituables, pues ese capital se lo quitaron y hubo una reestructuración masiva. Ya el dinero, pues ya las casas ahora te van a costar en un préstamo de 30 años entre el 6 y 7%. Las tarjetas de crédito van a estar entre el 25 y el 29%. Un préstamo de auto probablemente lo vas a conseguir entre el 3 y el 6%. Entonces, ahora el dinero cuesta, como siempre lo hacía. Entonces el oro, mucha gente lo empezó a comprar, muchas instituciones lo empezaron a comprar y lo siguen comprando. ¿Por qué? Porque prefieren ser dueños del metal. Aparte, todas las materias primas se cotizan en dólares y si el dólar baja, pues se vuelve más accesible para todo el mundo. Entonces tienes varias fuerzas que ahorita están haciendo que el oro suba. La acumulación por medio de los bancos, de los gobiernos y las personas también. Están prefiriendo el oro a los bonos de Estados Unidos. Están prefiriendo el oro a acciones que tal vez en este ciclo se sobreevaluaron. El mercado siempre corre 6 o 12 meses enfrente de la economía. Entonces lo que yo veo en el mercado hoy es lo que probablemente se va a venir en 6 o 12 meses. Es muy, muy rápido. Entonces hubo una sobrevalorización del dólar y probablemente de compañías americanas. Lo que tenemos que ver es si realmente la inteligencia artificial va a dar sus frutos. Porque ahorita se viene una inversión muy fuerte. Aquí localmente en Santa Teresa se aprobó el proyecto Júpiter. Facebook anunció que va a ser otro centro de datos. Entonces viene mucha inversión para estos centros, para estos data centers. Y se están haciendo compromisos de capital muy fuerte. Entonces ahora nos queda ver si va a ser redituable o no. Y es una gran tecnología, como lo fue el Internet en los 90s. El .com, ¿no? Y sí, o sea, aquí en la región nosotros, pues digo, de manera, al menos para el público en general, inesperado, que hace meses apenas empezó a escuchar el proyecto Júpiter, donde es una inversión en Santa Teresa de 165 billones de dólares, que es más de la economía que mueve toda la ciudad del Paso. Va a estar inyectado ahí en estos data centers de alta tecnología y al mismo tiempo Meta, pues invirtiendo 1.5 billones de dólares en otra parte de la ciudad para crear otro data center, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que se vienen. Regresando al oro, pues sí, el oro es un activo que normalmente es refugio, ¿no? Ante la incertidumbre, las naciones y los individuos se refugian en el oro, ¿no? Ahora, ¿qué hay de esa teoría en la cual se supone que Estados Unidos va a revalorizar las reservas de oro que tienen? Es decir, si todas esas reservas de oro que tenemos como país una deuda de trillones, ¿no? Entonces, he escuchado yo que si ellos revalorizan el oro, es decir, ellos en libros, su onza Troy y su reserva la tienen en 40, 50 dólares y desde entonces en libros no se ha revalorizado. Entonces, si ellos, como están comprando y más todo lo que tienen en casa, lo revalorizan y dicen, bueno, ya no vale en libros, ya no está a 30 dólares, 40, va a estar a $4,500 o 4,000, bla, 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 o incluso ellos lo pueden poner a $5,000. De la noche a la mañana se hace esa magia en donde todo ese surplus de dinero que realmente es nada más por pluma, se pueden deshacer de la deuda o una gran parte de esa deuda, que es lo mismo que están queriendo hacer con el Bitcoin, ¿no? Con esa reserva y esas leyes que pasó Donald Trump para
las reservas que tienen de Bitcoin, ellos tomaron esos Bitcoins, digamos, cuando valían $2,000, y al día de hoy que estamos en 108, 111 mil dólares el Bitcoin, pues lo revalorizan y se pueden deshacer de la deuda como país. ¿Crees que eso suceda? ¿Que realmente suceda algo así? Creo que la posibilidad es baja y te voy a comentar por qué. En los 70s, precisamente Estados Unidos estaba atado al precio del oro y se vino una inflación muy fuerte. Entonces hay mucha gente que compara la inflación que acabamos de vivir hace 2 años, que ahorita estamos como al 3%, fue lo que se anunció esta mañana, con los 70s. Y en los 70s el oro siguió subiendo porque estaba una inflación muy fuerte y Estados Unidos dijo no puedo más, entonces dejó de ser atado el dólar al precio del oro. Entonces a mí se me hace, puede pasar, sí, todo puede pasar, para mí se me hace que la probabilidad es muy baja. Lo que está intentando hacer Estados Unidos es bajar los intereses, porque estar pagando el 4,5%, 5% es bastante. No tan diferente como las personas que están pagando un interés más alto en sus autos o en sus casas. Al final de cuentas, un país tiene gastos y ahorita muchos de esos gastos están proviniendo de la deuda que tiene Estados Unidos. Es por eso que ves tú mucha presión por parte de la administración para que el Banco de la Reserva Federal baje los intereses, porque ellos van a poder refinanciar esa deuda. Entonces, parte de lo que está pasando. Pero ¿qué ha pasado en estas 2 ocasiones que los han bajado? Los otros países dicen, no, tú quieres bajar un bono, en este caso, un bono de Estados Unidos tiene un precio y un interés que paga, ¿sí? A la par, cuesta $100 el bono y te va a pagar el 5%, pero todo se mueve. Entonces un bono tiene una relación inversa, el precio con el interés. Es decir, si los bonos suben de precio, el interés va a bajar. Si los bonos bajan de precio, el interés va a subir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente, cuando Estados Unidos intenta bajar el interés, la gente lo vende y el interés vuelve a subir. Es lo que ha pasado en estas 2 ocasiones. Y esas personas pues están encontrando refugio, por así decirlo, en otras monedas. Entonces Estados Unidos está batallando para bajar esos intereses. Entonces, ahorita lo que está viendo la Reserva Federal es que la inflación está cerca del 3%. Es curioso que todo el mundo siempre maneja el 2% de interés, porque el 2% de interés salió en una junta en Australia en los 80s, tal vez en los 60s. Pero fue un número que le preguntaron al primer ministro, oye, ¿cuál crees que vaya a ser la inflación? Y él contestó el 2%. Y así se quedó. Todos los países desarrollados utilizan ese 2%. Entonces, pero no hay ninguna fórmula. Fue un número que se dio y ahora todo el mundo seguía sobre ese 2%. Yo no creo que regresemos al 2% tampoco. Yo creo que nos vamos a quedar aquí en el 3%. La Reserva Federal logró hacer algo que nadie esperaba que hiciera. Tenía que subir los intereses sin quebrar la economía y lo logró. Creo que no se le daba el suficiente crédito a Jerome Powell por haber hecho eso. Aún así nos hemos ajustado. Todo el mundo nos hemos ajustado. Creo que no nos pueden seguir subiendo. Entonces lo que ahorita yo creo que ellos quieren hacer es estabilizarlo. Ahorita sí hay una tasa de desempleo muy alta entre la generación que tiene 16 y 25 años. El desempleo es como el 10%. Wow. ¿Sí? Es bastante alto. Entonces ahorita está por verse. Ya ves que Amazon acaba de hacer el anuncio de que quiere reducir su fuerza laboral, sí, con la inteligencia artificial. Entonces creo que es la dinámica que está pasando ahorita en Estados Unidos. ¿Va a tener fruto la inteligencia artificial? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Curiosamente, ¿qué ha pasado en las otras bolsas del mundo? El S&P 500 ahorita ha subido como un 15%.
Mas, sin embargo, países como el Reino Unido, como España, como Grecia, Alemania, México, Colombia, Perú, sus ganancias han sido más altas que las del S&P 500. Entonces, yo creo que aquí como hispanos, como mexicanos, hay que tener conciencia de que no es la única bolsa, por eso hay que diversificar bien, porque mientras Estados Unidos está tratando de resolver qué va a pasar fiscalmente con sus aranceles y con toda esta renegociación que tiene con todos los países, hay otros países que han salido beneficiados por todos los acuerdos que han hecho entre ellos. Entonces mucha gente, volvemos a lo mismo, esa cartera diversificada la puedes aplicar a otros países también. Entonces es una manera de tu dinero trabajar y que mucha gente luego se les pasa. Entonces siempre hay que tener mucho ojo que te puedes invertir en acciones dentro y fuera de Estados Unidos, en las materias primas como el oro, como la plata, el cobre y en bonos, tanto del Tesoro de Estados Unidos como en bonos de otros países y corporativos también. Y ahorita es muy fácil a través de los ETFs. Entonces yo creo que si te metes a hacer que tu dinero trabaje por ti, pero no quieres estarte preocupando de qué es lo que pasa o si no pasa, mucha gente, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que es más fácil ponerse a pensar en lo que no va a cambiar. Y que no va a cambiar, que los seres humanos queremos seguir avanzando. Y lo vimos, yo creo que COVID es un pleno ejemplo. Yo recuerdo tener conversaciones muy duras con mis clientes donde muchos de ellos, y se entiende, pensaban que ya no íbamos a sobrevivir. Mas, sin embargo, pues la raza humana se unió, todos los avances médicos y de tecnología, y salimos adelante. Como especie no queremos desaparecer. Extinguirnos. Y también está el interés de que cada quien quiere crecer económicamente. Entonces no hay que olvidar eso. Entonces, siempre va a haber esa tendencia a sobrevivir. Sí, sin duda es más fructífero enfocarte o hacer la pregunta de manera diferente. O sea, si siempre te estás preguntando ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que reformular la pregunta, como bien dices, es ok, ¿qué no va a cambiar? Porque el que no va a cambiar te va a dar la pauta y una guía y una luz sobre qué estrategia poder seguir. Es decir, qué cosas no van a cambiar. Y si las identificas bien, pues sabes qué tipo de negocios sí van a seguir, cuáles van a crecer, cuáles no se van a ir, ¿sí? Y eso te da como una guía, en vez de estar pensando en esa incertidumbre de que nadie sabemos, ¿no? Sí. Hay tantas teorías de lo que va a pasar y esto, y creo que es parte de tener a la población siempre pues asustada, ¿no? Y con miedo en todas estas cosas. Ahora, Marco, ¿qué opinión o qué piensas de los de esto? No sé si radical, pero esto que pasó, donde ahora las cripto, en particular como Bitcoin, se generaron los ETFs para que puedan entrar grandes cantidades de dinero o que pueda entrar a ser un modelo de inversión más seguro, hasta cierto punto más estable y regulado para esas grandes bolsas de dinero como son las los sindicatos y todas estas portafolios que hay mundialmente que invierten su dinero pues en bonos o en acciones. Entonces ahora la manera de quitarle esa lumbre, ese calor y esa volatilidad o ese estigma a algo como Bitcoin es que lo regulan con un ETF. Y ahora que regrese el gobierno a trabajar, pues están en fila varios otros ETFs como de XRP y de creo que XLM, Ethereum, todo esto. Sí. ¿Qué piensas de esos ETFs que se están dando ahora? Fíjate que diste al punto. La regulación es clave. Yo creo que antes del 2022 existían 3 teorías sobre Bitcoin. La primera era que iba a ser
un mecanismo en contra de la inflación. La segunda era que iba a ser un refugio en caso de que la bolsa colapsara. Y la tercera era que les gustaba mucho a la gente que no era regulada. Entonces, no sé si recuerdas tú el episodio de FTX, donde Sam Bankman-Fried cometió un fraude billonario y mucho dinero se perdió. Entonces, esa es la otra cara de no tener un activo regulado. Dos, pues vimos que en el 2022 no te ayudó nada como un hedge en contra de la inflación. Bitcoin bajó. Y tercero, te diste cuenta que cuando más bajó la bolsa, también bajó Bitcoin. Entonces, eso ha ayudado a esclarecer que las personas que ahorita invierten en Bitcoin saben que es meramente especulativo. ¿Por qué? Porque es un activo que no te paga un interés, es un activo que es intangible y sí hay mucha tecnología detrás de ella, pero en estos 3 años yo creo que ya las personas que invierten en Bitcoin saben que es mediamente especulativo, ¿sí? Estos activos alternativos. Creo que la incorporación de ETFs a mí me da mucho gusto porque antes era muy confuso para el inversionista. Escuchaba de Bitcoin, escuchaba que todo el mundo estaba ganando dinero y mucha gente fue estafada, mucha gente perdió mucho dinero, la dejaron colgada. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Por medio de los ETFs, ahora ya está regulado, hay un custodio. BlackRock es de las instituciones que más ha comprado Bitcoin. Y a mí me da mucho gusto porque muchas veces tú no quieres ser dueño precisamente del activo. A lo mejor yo no quiero ser dueño de Bitcoin porque pues, simplemente no tengo el uso o a lo mejor yo lo único que quiero es participar en la apreciación de Bitcoin. Lo mismo sucede con el oro, lo mismo sucede con los stocks. Tú puedes replicar y participar en esa acción del precio sin tener que ser necesariamente dueño de ella. Entonces, pues mucha gente dice, oye, si Bitcoin cuesta un poquito más de $100,000, pues no me alcanza ni para una, ¿no? Pero por medio del ETF lo puedes comprar. Igual, volvemos a tomar esta medida de manejo de riesgo. Pues a lo mejor si hay alguien muy agresivo, igual, ¿no? Le pone todo su dinero en Bitcoin y pues puede que le vaya muy bien, puede que no. Pero igual, si tú lo que quieres hacer es darle un boost a tu cartera, ya hablamos de que el 80% lo vamos a tener en una cartera diversificada mundialmente, globalmente. Ok, pues bueno, a lo mejor le ponemos otro poquito en metales, en materia prima, y a lo mejor otro lo hacemos en activos alternativos como Bitcoin. Entonces, ya si tú te sientes cómodo con ese riesgo, pues tú controla cuánto estás dispuesto a ponerle de toda tu inversión. Y mientras no te vayas muy fuerte ahí, pues sigues controlando eso. Ser mesurado, ¿no? Sí, porque igual lo que queremos es no interrumpir que ese interés siga creciendo. Y entender que todo este aspecto de inversiones es a largo plazo, ¿no? Siempre es a largo plazo y que yo siempre, a mí me gusta mucho el cripto. Sí. Y pues siempre cuando me preguntan, yo pienso, o sea, para mí lo que pongo ahí, pues es algo que lo estoy apostando, digamos, y que sí te duele si lo pierdes, pero no te saca del camino, digamos, no te saca del camino. Exacto. Entonces, y sí, obviamente hay muchas teorías de que pues la transferencia de riqueza va a ser mucha cuando está, sobre todo no nada más como especulativo, sino ahora mucho de este cripto pues va a tener adopción y va a ser utilizado como realmente como tecnología, como el caso de XRP, que va a ser, lo que entiendo yo es que va a sustituir, por ejemplo, al SWIFT para transferencias de dinero de manera más rápida, mucho más económica. Y bueno, pues hay muchas cosas por ahí que están en eso y pues bueno, es ponerle nada más un poquito de pimienta de sabor a la inversión, pero pues siempre, pues ya sea si tienes un negocio, pues invertir en tu propio negocio, ¿verdad? O pues también algo que he aprendido y que me ha gustado mucho en algunos creadores de contenido es que te hagas dueño de la empresa, no o sea, que si en lugar de comprarte
el iPhone que cuesta $1,200, que mejor esos $1,200 los pongas en una acción de Apple, ¿verdad? Y que seas parte de los dueños de eso, ¿no? O de Chipotle, si te encanta comer en Chipotle y a la semana te gastas $200 en puro comer en Chipotle, es mejor que ese dinero, esos $200 los pongas en acciones de Chipotle, ¿no? Para que trabajen. Y pues bueno, esto es muy interesante. Y Marco, para volver a esto de súbete al ring, ¿cuál piensas tú que es en la actualidad un golpe que puede poner en la lona a las economías? ¿Cuál golpe crees tú que pueda venir, que pueda poner a las economías o a la economía global de rodillas sobre el cuadrilátero? Actualmente yo creo que si está puesta sobre la inteligencia artificial no llega a suceder. Yo creo que va a haber muchas personas que van a estar decepcionadas porque pues, al final de cuentas ese dinero está respaldado por inversionistas, ya sea de fondos privados o fondos públicos. Lo que hay que diferenciar es que hay muchos tipos, si lo llegas a llamar una burbuja, hay diferentes tipos de ella. Por ejemplo, esta tal vez sea una burbuja estructural, parecida a cuando se hicieron los ferrocarriles o parecida a cuando se instaló la fibra óptica. ¿Qué pasa con ello? Pues sí, a lo mejor estos edificios que se están creando y estos centros, a lo mejor después son utilizados nada más como bodegas, pero realmente no que no vaya a pasar de ahí, pero ahí se va a quedar. Yo creo que por ejemplo, una burbuja que pasó en el 2007, 2008, que fue una financiera, ahí sí estaba muchísima gente apalancada, es intangible, es un tipo de burbuja diferente. Entonces la economía como tal a nivel global, yo creo que lo vimos como con COVID. Yo creo que alguna epidemia como tal, yo creo que eso sí es más, pudiera llegar a tener mayores repercusiones. Ahorita sí están muy elevadas las tensiones políticas. Yo no recuerdo en mi vida un momento en donde la gente esté tan dividida, y no nada más es en un país, es en varios. Y eso yo creo que sí es algo que a lo mejor es diferente durante los últimos 15 años. Mucho de eso parte de la inigualdad que se ha dado. Eso yo creo que más que una burbuja especulativa sobre la inteligencia artificial, yo creo que serían las tensiones que hay globalmente. Yo creo que algún conflicto que escalara más. Yo creo que eso sí pudiera traer porque desafortunadamente todo el mundo está muy dividido. Pasamos de la globalización, hemos pasado a ser otra vez a individualistas. Y veo, fíjate que yo coincido contigo, yo en mis 49 años nunca jamás había vivido una situación en donde lo que se está cocinando tiene de todo. La olla esa tiene de todo. Anteriormente era a lo mejor un guisado que salió muy salado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le echaron mucha sal, mucho de un ingrediente y quedó. Y ahora siento como que la situación que estamos viviendo global es como un guiso en el cual le pusieron mucho de todo. Y ahora ya no sabes a qué sabe. Ya no sabes a qué sabe. Es decir, tiene mucha sal, tiene mucho azúcar, tiene muchas especies, tiene mucha pimienta, tiene todo porque queremos todo. La humanidad queremos todo. Entonces ahorita hay de todo. Hay conflictos armados, hay volatilidad económica, hay factores del oro, hay factores de cripto, hay factores sociales, de guerras sociales, hay factores de discriminaciones, hay factores de esto del narcoterrorismo. O sea, cada vez hay una ficha nueva y ninguna de ellas se cura o se retira. Es decir, bueno, ya pasó de moda lo de
conflicto armado, ya se solucionó, ok, ya, vuelta a la página. No, ahí sigue. Entonces es un cóctel tan grande que está ahí, que la verdad yo no sé a qué nos va a llevar esto en cuanto a cuál vaya a ser el desenlace o en cuál o cómo la humanidad vaya a tomar finalmente su cauce y su rumbo, porque aquí está lleno de todos los factores, o no sé si eso se deba a el exceso de comunicación que hay, el exceso de acceso a la información. Entonces, pues creo que estamos viviendo momentos muy interesantes. La manera en que yo personalmente me lo he vendido a mí es como ese viejo dicho de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, como yo en la posición que estoy como dueño de negocio pequeño, okay, ¿cómo yo puedo, cuando todo este río que está lodoso se aclare, cómo puedo estar parado en una mejor posición como individuo y como empresario? Y bueno, pues eso en mi caso, a mí yo trato de ponerme en mejores posiciones, pues siendo más innovador en mi modelo de negocio, más flexible, viendo nuevas aristas, y en todo, incluso prepararte hasta en lo humano como empresario. Pues yo me he puesto a estudiar hasta programación neurolingüística, que es algo que no tenía en el radar unos años atrás, y me ha ayudado mucho a entender mejor estas volatilidades, estas situaciones, y a nunca perder ese factor humano, y en la cual creo que ese factor humano va a ser algo muy poderoso que nos puede ayudar como individuos a tomar mejores decisiones en el futuro, donde ahorita todo se tiende a dejar a la inteligencia artificial, y no, ya todo el negocio que corra con inteligencia artificial, que se haga, y es así como muy prostituido ya el tema, pero realmente no hemos visto nada de eso. No sabemos si va a funcionar, no sabemos si venga algo tan fuerte que lo quiebre y el nuevo superpoder sea ser humano. Fíjate que estás tocando varios puntos que creo que son muy importantes, porque se vino todo lo de las redes sociales y se supone que íbamos a estar más conectados. Sí estamos más conectados, pero cada quien está muy aislado. Y veo tanta falta de empatía, y lo bueno es que nosotros lo podemos controlar. Volvemos a lo que puedes controlar y que no puedes controlar. Yo creo que ser alguien con mayor calidad humana. Yo creo que no pierdes nada en darle una sonrisa a alguien. Nunca sabes qué esté pasando con la otra persona y echarle la mano. Creo que nos hace falta mucho de eso. Yo creo que últimamente tú, entre más busques en tu celular tu punto de vista, obviamente nada más te va a dar el mismo punto de vista, no te va a comprobar mal. Y yo creo que uno siempre tiene que ponerse a pensar cómo yo pudiera saber si estoy mal. Pero todo el mundo busca cómo sé si estoy bien. Volvemos a es una herramienta muy poderosa el poder invertir los problemas. Entonces, ok, no es saber si estoy bien, es cómo puedo saber si estoy mal. Entonces, en este caso, yo creo que podemos controlar, pues, ser más humano. Yo creo que eso nos está faltando y se nota. Mucha gente, pues sí, se la lleva metida en su celular. Es ya rarísimo que alguien... Veo jóvenes que no saben interactuar. Veo jóvenes, y no nada más ellos, también los adultos, de todos estamos iguales. Y eso hace falta. Y sí hay una parte de mí que me concierne, porque pues a dónde nos va a llevar, porque el ser humano estamos diseñados para estar en una comunidad. Todos nos gusta pertenecer a algún grupo. Entonces, pues sí, hablas con personas de diferentes países, y pues yo creo que muy poquitas personas están de acuerdo con cómo están manejando los líderes de esos países. Y me preguntabas tú cómo nos podemos preparar. Pues yo creo que siempre tratando de vivir dentro de los medios, en tu casa y en tu negocio también. Siempre tratar de tener ese fondo de emergencia de 3 a 6 meses que platicamos. No sabemos qué va a pasar, pero pues definitivamente siempre
En inglés se llama barbell approach, donde es muy difícil tener dos ideas a la vez. Por un lado, tienes que querer siempre sobrevivir, ya sea cuando inclusive construyendo carteras, que ninguna inversión sea catastrófica, ¿sí? Y balancearlo con mucho optimismo, ¿sí? Entonces, barbell como una pesa, donde está equilibrada. Entonces, yo creo que cada negocio va a ser diferente, pero si tú mantienes tus costos, si tú mantienes siempre una mentalidad de, bueno, ¿qué pasaría? Estos ejercicios mentales de mi cartera o perdí la mitad de mis clientes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría? Ya cuando te pase, creo que estás mejor preparado, y a lo mejor no tiene que ser 50%, pero tienes que estar consciente de que pues todo es un ciclo. Y volviendo a eso que bien dijiste, ¿no? Que me quedo con eso de, más bien pregúntate qué no va a cambiar. Y algo que no va a cambiar es que nunca va a pasar de moda el que tengas un colchón de 6 meses. Eso nunca va a pasar de moda. Siempre vas a, pase lo que pase, adelante, una catástrofe, lo que sea que venga, bueno o malo, lo que no va a cambiar es que vas a necesitar vestido, vas a necesitar comida, vas a necesitar dinero, ¿sí? Y vas a necesitar seguridad y vas a necesitar servicios médicos. Eso jamás va a cambiar. Mientras haya un humano parado en esta tierra, eso va a seguir siendo una constante porque no hemos logrado avanzar a un punto donde no necesitemos comida o no necesitemos dinero para transaccionar o no sé, a menos que volvamos en una escalada tan brutal de tantas cosas a la época de las cavernas, ¿no? Donde sea el trueque y todas estas cosas. Esperemos que no, y esperemos que todo este cultivo de cosas o todo este juego nuevo que estamos jugando, logremos no apartarnos del factor humano y que nos lleve a que en unas generaciones adelante esto sea solamente un recuerdo, ¿no? Una época en la que había tanta incertidumbre, había tanto esto, y creo que así va a ser, porque es como bien dijiste al inicio, son ciclos que se tienen que vivir. ¿Por qué? Porque hay humanos involucrados. Y siempre va a ser un ciclo perpetuo. A veces dura más para suceder, a veces menos, pero pues yo invito a la audiencia a que veamos qué es lo que sí no va a pasar de moda. Ser un buen humano, un buen ser humano, nunca va a pasar de moda. Siempre va a ser trending. Y comer, vestir y tener esos colchones siempre va a ser económicos. Nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar de moda. Sí, y yo creo que estos ciclos siempre son evolucionarios, no hay que olvidarnos de ello. Y también hay que ponerle atención a los jóvenes, porque ellos casi siempre saben, y muchas veces decimos, bueno, no saben nada, y no. Muchos de ellos lograron ver tecnologías, ya sea Apple, todo el mundo quiere tener un teléfono Apple y vea dónde está Apple ahorita, cripto igual. Entonces yo creo que mantener el ojo también con ello, de estar observando en qué están los jóvenes, porque todo es supervivencia y evolución, como dices. Y a final de cuentas, ellos van a ser los dueños del mundo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, y ellos y las generaciones que vienen detrás, ellos van a ser los dueños de esto, ¿no? Y a mí me marcó hace algunos meses atrás que escuché una persona en un podcast decir, una persona acaudalada, que decía, al final de cuentas, para que te aterrices, date cuenta que en 100 años, que es nada, en 100 años, las personas que van a vivir en tu casa ni siquiera van a saber quién eras, ¿sí? Las personas que se queden con tus negocios o etcétera, con muchas de las cosas materiales que tienes ahorita, ni siquiera van a saber que exististe. No van a saber que exististe. Entonces a mí eso me incentiva a gozar mi presente, pero también no atarme tanto a esa obsesión de crear
cosas como materiales y todo, pero también me hace consciente de no perder de vista ese plan que nunca debería pasar de moda, de crear riqueza generacional, ¿no? Pero no nada más económica, sino también de valores y morales. Y es decir, ayer estaba viendo el episodio más reciente que publicamos, que fue el día de ayer, donde el invitado, él es un experto en liderazgo empresarial, todo esto, y hay algo que a mí me voló la cabeza y que a veces se nos olvida. Y él nos explicaba que somos un eslabón, que no se nos olvide que somos un eslabón y que ese eslabón no vale nada o no sirve de nada si no es parte de esa cadena donde atrás vinieron personas que embonan su eslabón con el tuyo y que tienes que entender que adelante de ti va a llegar otro eslabón, que son las siguientes generaciones, y eres un eslabón y tienes que honrar tanto a los que estuvieron atrás de ti como estar consciente de los que vienen adelante de ti. Uh-huh. Y eres un eslabón, y cuando entiendes que eres un eslabón, trabajas con más empatía, construyes más y no piensas de esa manera tan individual, donde los que venían atrás de mí no son importantes y los que van a venir en el futuro no son importantes. El que importo soy yo ahorita, y esa manera creo que nos ha causado, esa manera de pensar nos ha causado muchos de los problemas, de los ingredientes extras que estamos poniendo en la olla, como ese capitalismo desmedido, como esa locura por ser más, por acumular, por etcétera. Es porque no entendemos que simplemente somos un eslabón y que en 100 años nadie va a saber de nosotros, a menos que seas un presidente. Probablemente ahí sí vas a quedar en la historia. Dice alguien por ahí que cuando te conviertes en autor de un libro también te haces inmortal, porque siempre vas a estar ahí. Pero creo que aquí, más que ser inmortal, yo creo que es entender y honrar cuál pieza del juego eres tú y jugar la parte que te toca de manera plena, ¿no? De manera plena. Y el vivirlo pleno es también con utilizar las herramientas que tú nos diste hoy oye, pues para vivir en plenitud, no vive en plenitud alguien que no haya cómo pagar la renta, que no haya cómo poner dinero, comida en la mesa, que no haya cómo mandar a sus hijos a la escuela, etcétera. Ahí no va a vivir de manera plena. De manera plena va a vivir cuando se hace lo que tú nos recomendaste, tener 6 meses de colchoncito, diversificar en las inversiones, sea poquito, sea mucho. Eso, porque eso que tú nos enseñaste hoy te da tranquilidad mental para el futuro y, por lo tanto, te hace ser una persona más plena y atreverte a probar cosas nuevas, porque te da libertad y tranquilidad, y eso es invaluable. Sí, ¿cuántas decisiones las tomamos apresuradamente o pensando a corto plazo? Y voy a compartir contigo este término, la liquidez mental. De poder tomar las decisiones a largo plazo y no nada más a corto plazo, tratando de resolver algo que no es por ahí. Y cuando tú tienes esa paz mental, puedes estar preparadas para varias situaciones, como las que tú mencionabas ahorita, siendo cauteloso, pero a la vez optimista. Uh-huh. Eso yo creo que ayuda mucho. Y partir desde ahí te da muchas opciones. Inclusive, y me parece que fue Marco Aurelio el que dijo, en 100 años nadie se va a acordar de ti, así que vívelo plenamente. Correcto. Y tú me preguntaste hace rato, ¿cómo saber a quién hacerle caso y a quién no? Mencionaste los libros, que son muy importantes. Lee esos libros que tienen 60, 50, 100 años, porque esos han perdurado por algo. Y yo creo que si tratamos de seguir este eslabón que decimos, nuestras familias, y somos ese eslabón entre el pasado y el presente, y el futuro, podemos contribuir para un mundo mejor. Pues Marco, aprendí mucho de ti hoy,
Aprendí mucho. Creo que la audiencia va a tomar mucho valor en todos estos temas tan interesantes y tan vitales para nuestras comunidades. ¿En dónde te puede encontrar la gente? La gente que va a escuchar estos temas y que nos dejaste picados, nos dejaste con muchas cosas, muchas semillitas en la mente. ¿Dónde te pueden encontrar para hacerte una pregunta, para contratar tus servicios? Claro. Y un gusto platicar contigo el día de hoy. Gracias. Temas bastante interesantes y una muy buena charla. Y me pueden encontrar en LinkedIn buscando mi nombre, Marco Antonio Rodríguez. Ahí me van a encontrar y dispuesto a platicar porque me encanta esto y siempre se está moviendo. ¿Algún sitio web de la firma que quieras compartirnos para que la gente sepa todo el portafolio que pueden dar de opciones? Sí, claro que sí. Westwing Capital, la dirección es www.capital.com. Correcto. Por aquí les vamos a dejar en la edición para que la gente pueda accesar a todos esos recursos y a contactarte. Marco, ¿algo que quieras decir para finalizar y despedirte de la audiencia? Claro, darte las gracias, José. Esto que estás haciendo, conectando gente y la gente puede aprender mucho y que te tomes el tiempo de hacer esto es una gran, gran labor. Entonces, gracias por invitarme y a la audiencia, si les interesa, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tus conocimientos, tu pasión y sobre todo por hacernos tan amigable todos estos conceptos que a veces son complejos, dan miedo y hay tantos estigmas alrededor de ellos. Pues creo que tú nos los aterrizaste aquí a la mesa de una manera muy, muy amigable y muy didáctica y estoy seguro que la audiencia va a tomar ventaja de todo este contenido. Pues muchísimas gracias, Marco. Te voy a invitar a que finalices el episodio dándole 3 campanazos a la campana del boxeo. Perfecto. Gracias. Muy bien, terminamos. Gracias.